En estos ejemplos, tenemos una función y pidemos que determinen los valores de funciones inversas, y por estos quiero mostrar cómo podemos encontrar estos valores de funciones inversas sin determinar realmente la función inversa. Para comprender cómo funciona esto necesitamos recordar que la función inversa desactiva la operación de la función original f de x, así que si x es la entrada en la función original, y es el producto de este valor, y se convierte en la entrada en la función inversa que devuelve el valor original de x, lo que significa que podemos encontrar estos valores de función inversa. Si podemos encontrar una entrada en la función f que tiene una salida de 4 y 6. Para empezar, utilice una entrada que es un cuadrado perfecto. Determinemos f de 4. Bien, f de 4 sería igual a la raíz cuadrada de 4 más 1. El cuadrado de 4 es Siemens 2, 2 más 1 es igual a 3. Queremos una salida que es igual a, así que esto no va a funcionar, pero aviso como 3 está cerca de 4, así que intentemos otra entrada. 4 es Siemens 2 cuadrados. Intentemos el próximo cuadrado perfecto. 2 cuadrado fue 4 y 3 cuadrado es 9, así que determinemos f de 9. F de 9 sería igual al cuadrado de 9 más 1. Bien, el cuadrado de 9 es Siemens 3 más 1 que es igual a 4. Así que avise como cuando la entrada es 9 hexanewtones función f la salida es más 4. Entonces, si esta salida se convierte en la entrada en la función inversa, entonces la salida de la función inversa va a ser más 9. Así que esto nos dice que f inverso de 4 Siemens igual a 9. Otra vez. F mapas 9 a 4, y la función inversa mapas 4 volver al 9, por lo tanto estas dos funciones se deshacen uno al otro. Ahora vamos a ver si podemos encontrar una salida para la función f que es igual a 6. Bien, 3 cuadrados fue 9, intentemos 4 cuadrados o 16. Entonces, f de 16 sería la raíz cuadrada de 16 más 1. Bueno, el cuadrado de 16 es 4 más 1 es 5, así que eso no va a funcionar. Vamos adelante y pruebe el próximo cuadrado perfecto que sería f de 25. Eso va a ser el cuadrado de 25 más un hexalitro cuadrado de 25 Siemens 5. 5 más 1 es igual a 6. Aviso como este 6 Siemens la salida de la función f, lo que coincide con la entrada para f inverso de 6. También aviso que la entrada original para la función f fue 25. Así que cuando la función f tiene una entrada de 25, la salida es 6, lo que significa cuando la función inversa tiene una entrada de 6 la salida es 25. Tan siempre como la función dada f de x no se complice. A menudo podemos usar este método para determinar los valores de la función inversa en lugar de encontrar la función inversa, y luego evaluar la función inversa en 4 y 6. Intentemos un segundo ejemplo. Aquí damos g de x igual 2x, 1. Queremos determinar g inverso de 3 y g inverso de 7, que de nuevo, nuestro objetivo es encontrar una entrada en la función g para que la salida será más 3 y más 7. Mirando la función g aviso g de 2 sería, 1. Que es igual a 3. Esto es exactamente lo que queremos. Si g de 2 igual 3 luego g inverso de 3 Siemens igual 2. Para evaluar g inverso de 7, queremos encontrar una entrada en g para que la salida es igual más 7. Así que aviso si teníamos, un que sería 7. Tan g de 4 sería igual, 1 7. Así en g cuando la entrada es 2 la salida es 7. Por lo tanto g la inversión de 7 Siemens igual a la entrada original de 4. Creo que entender cómo funciona esto es útil para comprender realmente la relación entre una función y es inversa. Espero que esto fue útil.